Bienvenidas y bienvenidos a Miss Política, segunda temporada. Hola, ¿cómo Estoy muy están? feliz de verles. Bienvenidas ustedes a Miss Política, chicas. Bienvenidas que no las hemos visto, que no han estado por aquí. Bienvenidas ustedes acá a Miss Política. Exacto. Miren, hay mucha gente nueva en la comunidad, así que bienvenidas a este espacio para quienes son nuevas y nuevos y están llegando y no saben de qué va Miss Política. Así que este espacio en Spotify y además también en YouTube, porque estos contenidos también ahora se van a empezar a subir a YouTube. Nos van a poder ver en una faceta totalmente diferente, un poco más genuina, porque aquí damos nuestras opiniones y nada, bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy feliz de verlas de nuevo, se los tengo que decir. Es que teníamos mucho tiempo sin vernos, además, ¿verdad? Sí, se siente como que no nos vimos en un par de años. Sí, y tengo que ser sincera. O sea, a Mis Políticas seguramente le estaban escribiendo internamente, pero incluso a mí me escribían y me decían como, oye, ¿por qué ya no? Primero, ya no das opinión. Segundo, ya no hacen podcast. Tercero, ya no hacen lives. O sea, a mí me estaban preguntando y yo, perdón, chicos, estamos reacomodando las vidas, estamos reacomodando el podcast, estamos reacomodando la cuenta, muchas cosas que estaban pasando. Sí, a ver, estamos atravesando un proceso de transición. Ahora los horarios entre Nicky, Nad y yo son, wow, la brecha es más larga. Bueno, Nicky viajando por un lado, yo viajando por el otro. Creo que las tres estamos como transicionando en nuestra vida, entonces obviamente eso va a impactar el proyecto, pero nada, ya nos pusimos de acuerdo. Yo creo que ya estamos entrando en enfoque de nuevo, así que vamos a otra larguísima temporada estilo Grey's Anatomy, ¿ok? No se preocupen. A ver, Que los realmente cambios nunca son les para bien. avisamos porque fue un parón no estratégico, se fue un parón como de golpe y ya está, y pasó así. Pero les prometemos que si volvemos a hacer por casualidad otro parón, otra transición, se los vamos a avisar con tiempo. Les prometemos eso. Hoy tenemos temazo, temazo, temazo. Tenía tiempo que no lo decía. Bien, bienvenida a esa frase, bienvenida a la frase. Me encanta. Hoy tenemos Fake temazo, news. demos el tema, vamos con noticias y ahí sí iniciamos el podcast. Y vamos a contar la nueva dinámica que va a empezar a partir de la semana que viene, que es justamente la de, vamos a responder 3 preguntas que nos van a hacer en la comunidad a través de las historias y nosotros las vamos a responder en este espacio. Entonces, eso también los va a invitar a ustedes a ser parte de la conversación y que se sientan también parte de este podcast. Eso a partir de la semana que viene. El temazo de hoy es fake news y desinformación. Y vamos primero con lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Quién empieza? Empiezo No yo. todos a la vez. Empiezo con Ecuador. Entonces, empiezo Vamos. hoy, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Sobre todo en el Ecuador hoy y que ya ha venido pasando hace algunas semanas. Es noticia que a Fito lo recapturan después de que se escapó hace más de un año. Fito es un narcodelincuente bastante buscado en Ecuador y que también ha sido buscado por Estados Unidos, o más bien que Estados Unidos ha buscado procesarle por algunos casos que tienen que ver con el tema de narcotráfico, sobre todo de narcotráfico y delincuencia transnacional. Resulta que a Fito lo recapturan, llega a la cárcel de Ecuador y la noticia, sobre todo la que más se compartía en este país, era que iba a ser extraditado. Que iba a ser extraditado y que iba a ser extraditado. Ha pasado como una semana y media y no teníamos noticias de Estados Unidos hasta ayer por la noche, que llegó el pedido oficial, entiendo, de los Estados Unidos para que sea extraditado Fito. Eso es algo que el gobierno quería hacer, entonces yo siento que este es como una victoria para el gobierno, una victoria para una nueva temporada del gobierno que empieza, por decirlo de alguna manera, porque obviamente llega al poder, Daniel Noboa llega con esa promesa de seguridad a los ecuatorianos y con esa promesa de cero impunidad para quienes hacen actos delictivos y tienen actos terroristas con el país y con los ecuatorianos y las ecuatorianas, sobre todo después de ver una asamblea que también obviamente tiene más de la mitad de la representación del mismo partido del gobierno, entonces vemos que también ha habido un trabajo bastante eficaz dentro de la Asamblea por proponer y aceptar normas más bien propuestas por el Ejecutivo. Y lo recapturan a Fito, viene a Estados Unidos,
pide su extradición y entonces yo siento que esto es un golpe victorioso para el gobierno porque responde a esa promesa de campaña que le dio a los ecuatorianos y a las ecuatorianas en su momento y lo responde en muy poco tiempo desde que toma este nuevo cargo. Entonces, esta es mi noticia, este también es mi análisis sobre la noticia en cuanto a la postura del gobierno, la imagen sobre todo. Yo también estoy de acuerdo en parte a lo que dice Nikki, porque si no estoy mal, el mes pasado, perdón, también capturaron a uno de los presuntos organizadores que hicieron el atentado en Alto Punido, que fue cuando asesinaron a los militares. Y también considero que de cierta forma el gobierno está utilizando a su favor todo esto mediáticamente, porque también hay que tener en cuenta que lastimosamente en Ecuador todavía seguimos estando en el año más violento y por ejemplo mayo fue el mes más violento en toda la historia del Ecuador. Y de Quiero cierta hacer un forma paréntesis quieren... ahí. Perdóname, Nani, que te corte, pero es que las noticias, y a propósito del tema de hoy, todos los meses Ujú, es el más violento para el Ecuador. sí, Ya, creo que es el solo año. junio no subió tanto, es el año. Como marzo el Y mes es más como... violento, mayo el ujú. mes más violento, todos los meses el mes más violento para el Ecuador. Claro, pero vemos que en las noticias de seguridad del gobierno estamos mejor, así que ahí creo que queda un poco de parte de la ciudadanía tener un poco de criterio y no dejarse llevar solamente por lo que diga un lado el otro. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo con las dos. No tengo nada que agregar porque la verdad creo que además es un triunfo que creo que el gobierno de Ecuador está capitalizando bastante bien. Y justamente lo mencionábamos y lo comentábamos antes de empezar a grabar, de alguna u otra forma, si las instituciones o el sistema de justicia y el sistema carcelario de Ecuador fuera pues eficiente, probablemente no tendría mucho sentido, ¿no? Que Fito fuera extraditado, pero no es el caso. Además, ya hay acuerdos, ya hay pactos, hay negociaciones, entonces creo que por ahí, honestamente, creo que realmente el gobierno de Novoa lo está haciendo bien. Además que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? O sea, es un tema importante. Y, de nuevo, yo creo que gana más Ecuador teniéndolo fuera que teniéndolo adentro, ¿no? Entonces, ganan más las ecuatorianas y los ecuatorianos. Si quieren voy con mi noticia, ¿ok? Vamos, tu noticia. Ok. Voy yo. Y es que Irán endurece medidas contra dueños de perros. Pasearlos está prohibido. El gobierno de Irán ha anunciado una intensificación en la aplicación de medidas restrictivas contra los cuidadores de perros, reviviendo una normativa que emitieron en 2019 que prohíbe pasearlos en espacios públicos y transportarlos en vehículos. Aunque durante años la norma fue aplicada de forma laxa, recientemente las autoridades han advertido que ahora actuarán con firmeza. Han dicho, pasear perros es un delito evidente y van a imponer multas a quienes obviamente desobedezcan las leyes, ¿no? Esto en parte porque al parecer el Corán hay una parte donde dice que los consideran a los perros como animales negativos o malignos y las leyes en Irán ahora son más restrictivas, están imponiendo todavía más la islamización del país, que ya por sí está bastante islamizado, pues nada, ahora les tocó ahora a los perros, porque yo creo que por lo visto en Irán no tienen otro tipo de leyes o no tienen otro tipo de problemas, entonces vamos a atacar ahora No a se salva los nadie, derechos de... O solo sea, se salvan los hombres, sí, no o se sea, salva nadie más. Wow. Pregunto, cuando yo veo este tipo de cosas, me pregunto, ¿de verdad no hay otro tipo de problemas? O sea, que son como prioritarios. Y ahí me hace cuestionarme cuál es la prioridad de los gobiernos. o sea, me he quedado sin palabras de la... ¿Cuál sería de la sensatez de la gente para ponerse a verificar sus leyes? No, a mí me preocupa lo que dice Mai, es como Es que... realmente el gobierno no tiene nada más importante en qué pensar, o sea, no hay temas de brecha salarial, no hay temas de innovación tecnológica, no hay temas de seguridad pública, de salud pública, eh, o sea, no hay otros temas Ajá, como que es sean un poco más que... importantes, atención a niñez, atención educativa, no sé, o sea, se me ocurren algunas otras cosas que puedan estar por delante de una agenda, como, como el hecho de asociar a los animales con el Corán. Yo obviamente no entiendo mucho del Corán, no entiendo mucho de varias religiones, yo he decidido darme un paso al costado en cuanto a las religiones, por eso no las hablo ni a favor ni en contra, pero no me hace sentido, obviamente desde mi punto de vista no me hace sentido que
estas religiones y estos libros que pretenden dar unas normas de comportamiento, de bienestar común, están yéndose en contra, o sea, se van en contra de grupos de personas, luego ahora hasta de grupos de animales. Entonces, Ajá, es que eso nada Siempre es que se lo van que en decir y digo, contra o de los gracias. sea, ¿cómo es que se toman el tiempo para irse a sentar, ver la agenda del día y decir, bueno, el día de hoy, ¿qué pasa aquí? No hay salud, no hay alimentación, no podemos cuidar a los niños. Ah, pero los perros sí pueden transitar en vía pública. Creo que esto está mal, debemos cambiarlo. O sea, eso es lo que no me hace clic también. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dice. Una vez más, me Pero gustaría invitar a alguien que tenga un que sí, que pensamiento nos contrario digan al de nosotros y que nos explique por qué qué está esto estaría pasando. bien. Ujú. Alguien que quizás esté de acuerdo con la medida, ¿verdad?, de prohibir los paseos de perros en Irán, que nos explique por qué, Sí, cuál es la porque esto es lógica detrás prioritario. y por qué, exactamente, por qué es prioritario para un gobierno y sobre todo, hasta cuándo, o sea, es que ya de por sí sabemos que las leyes son bastante restrictivas en Irán en contra de las mujeres, que son un grupo vulnerable, pero ahora vamos a atacar a otro grupo vulnerable también, que son los animales. Entonces es como, de nuevo lo que dijo Nikki, o sea, los que se salvan son los hombres, ¿ok? Qué Sí. privilegio. Entonces, Mm. pero bueno, Nat, Bueno, tu vamos, Nani. Bueno, mi noticia, me voy a Colombia. Bueno, hace un mes hubo un atentado contra un candidato presidencial en Colombia, a Miguel Uribe. Lo dispararon un menor de edad, que esa fue otra noticia también, y se encuentra en UCI. Lo que nos llama la atención es que en las encuestas presidenciales para el 2026, él es el que está liderando. Y aquí les vengo a preguntar qué consideran que, o sea, qué efecto hay para que las personas quieran votar o qué surge de algo negativo para que las personas quieran apoyarle. Porque antes de que se diera el atentado, no es que sus números hayan sido tan altos. Y esto también podemos hacer similitud a lo que pasó aquí en Ecuador cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, que el candidato del partido, porque no puedo decir el candidato que él tendría en mente, porque el binomio que él tenía no la dejaron ser la candidata presidencial, así que le tocaron poner a otra persona que estaba totalmente, bueno, no totalmente, sino que estaba un poquito afín. Y esta persona fue el candidato de este partido y quedó entre uno de los primeros, porque si no estoy mal quedó tercero y cuarto. Y puede ser que en este caso también resulte, incluso puede ser que sea electo. Así que quiero su Yo opinión. cacho que tenemos el análisis de Fernando Villavicencio, que es como que el más pronto, pero a la par de este también me gustaría tomar en cuenta el análisis de Donald Trump en campaña, cuando sufre el Ah, atentado y lo de le la oreja. disparan le disparan y le lastiman la oreja. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Y no son los primeros políticos, o sea, estos son como los más nuevos, sobre todo porque lo que dice Nani es importante. Daniel Villavicencio empieza a subir muchísimo más en tendencias con cuando le disparan, incluso cuando fallece, porque ya la sociedad empieza, o sea, empieza a tener un reproche y empieza también como que a imaginarse quién sería que esté en contra. La primera persona que sería que está en contra y que le necesita muerto a un candidato como él es obviamente este grupo político de quien él habla en contra de. Y esto también pasa y es muy similar a lo que pasa en el caso Uribe, porque obviamente él también tenía un discurso bastante fuerte en contra de un posible candidato futuro, eh, y luego pasa esto. Pero eso tomando en cuenta los candidatos que, o sea, su accidente fue mucho más grave. Pero Donald Trump, si bien no es que no estaba liderando las encuestas antes de su atentado, él sale como un superhéroe después de su atentado porque
da ese discurso de que el otro partido me quiere muerto. Entonces, obviamente, ya ponen al otro partido como el villano, ¿no? Ante la sociedad y ante el pueblo. Es como, él es el villano y un villano no puede estar no puede estar ejerciendo la política, porque también hasta tenemos este acto de romantizar las cosas y nos encanta romantizar entre ellas la política. Es por eso que elegimos como elegimos, porque romantizamos las propuestas, romantizamos las campañas, romantizamos un montón de cosas. Y a mí me parece que es la misma situación que pasa y que es una de las situaciones que hizo ganar a Donald Trump, eh, o que más bien le dio más fuerza a la campaña política después de eso a Donald Trump para que llegara a donde está. Entonces sí, lo que yo veo dentro de la sociedad es este hecho de querer romantizar y de tener siempre, sobre todo porque somos una sociedad polarizada, y lo digo a nivel mundial, no lo digo a nivel nacional. Entonces siempre, como somos polarizados, siempre hay el bueno y el malo. Eso es parte de la polarización. Es ver al opuesto como lo malo y como lo exclusivamente malo para que no exista y no tenga cabida alguna dentro de ningún espacio social, político, económico o de poder. Entonces, no sé, creo que ahí sería como que un autoanálisis de la sociedad, de dejar de romantizar las cosas, sobre todo la política, que es lo que literalmente nos regula el comportamiento social. Eso es lo que a mí se me ocurre. Yo creo que vivimos en la política de las emociones y no hay nada en estos momentos que polarice más y que genere más emocionalidad que el hartazgo social. Esto que pasó con Miguel Uribe, lo que pasó con Villavicencio, generó un hartazgo social y obviamente lo que hizo fue potenciar el descontento de la sociedad con el gobierno o con algunos partidos, con algunos grupos políticos, pero esto que decía Nicky sobre esta estrategia del enemigo, de ellos contra nosotros, la gente también se ha asociado a ese discurso, lo ha hecho suyo y se ha polarizado con ese discurso. Entonces, en esa imagen y necesitan convertir justamente a un héroe y a un villano. Y la gente se está comprando esa película, se está comprando esa narrativa, pasó con Trump, pasó con Villavicencio, y pasarán así con todos los candidatos que eventualmente, bueno, pasa constantemente en México, donde han ocurrido asesinatos constantemente a líderes políticos durante procesos de campaña electoral. Y creo que al final es cómo se polarizan las emociones hoy en día. Creo que ese hartazgo social hace que la gente necesite constantemente revalidar a un candidato. Lo que me preocupa aquí, y es una reflexión que hago, es que como vivimos justamente en esta época tan emocional, ni siquiera emotiva, tan emocional y tan polarizada, respondes a ese hartazgo social desde la polarización y dices, este candidato merece la oportunidad, pero no te permites pensar a largo plazo. O sea, el candidato por el que tú estás dando intención de voto no va a poder en estos momentos responder. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué tú estás votando por alguien que no va a poder asumir un cargo? O sea, es como, entiendo tu hartazgo, entiendo tu descontento social, pero ten la capacidad de ver a largo plazo. Porque la política no se construye con lo que tú piensas hoy, la política no se construye con tu descontento. Y esto yo sé que va a sonar muy mal, pero aquí estoy yo diciéndolo, sorry, el que tú te molestes y el que te moleste un candidato, tú eres un candidato y quieres votar por el otro, eso no construye país. Eso de hecho lo que hace es que justamente la sociedad se polarice más y que hay una despolítica y se viva en esta constante romantización que dice Nikki, en la que no se construye absolutamente nada y todos son unos contra otros y ya está. Entonces creo que hay que reflexionar bastante sobre por qué la gente vota por candidatos que no pueden asumir. O sea, dejen de votar por el hoy, o sea, por lo que te molesta hoy. Piensa que te va a molestar mañana, piensa que va a pasar si votas por un candidato que no puede asumir luego. Te quedaste en la nada. Tu voto no valió nada porque además lo echaste a perder, porque fue un voto inútil. Entonces, bueno, creo que eso es una reflexión que hay que hacerse y que además creo que este tema está altamente ligado al tema de hoy. Las fake news y la desinformación van mucho de las narrativas y del poder político que se ejercen justamente con estas herramientas. Hay Ujú. una frase que yo leí hace poquito que decía, lo voy a parafrasear un poquito, que era como que lo más peligroso de una mentira no es que sea mentira, sino que pueda parecer verdad, porque eso es lo que las personas se quieren comprar. La Ujú. desinformación al final no es solo un problema de redes sociales, es una guerra silenciosa por el control del relato, por el poder político, por el poder corporativo. Y justamente es lo que queremos como desentrañar un poquito aquí. No queremos hablar sobre lo de las típicas fake news en redes sociales. Esto va mucho más allá, no empieza con las redes sociales. Y queríamos y quiero preguntarles, ¿quién decide qué es verdad? ¿Es posible tener una democracia
sana cuando las personas están tan desinformadas desde el odio, desde el miedo y desde la mentira. Y por supuesto, cómo estamos educando para pensar o para repetir, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos comprando tanto la desinformación y por qué estamos constantemente validando a las fake news? Porque mucha gente habla de eso y mucha gente está en contra, pero basta que un post, cualquiera, valide lo que tú piensas y ahí deja de ser fake news para ti. Entonces, ¿por Ujú. qué estamos en este momento tan vital de la desinformación? Que de nuevo creo que al final no es solo, si bien creo que es una narrativa de control político, la gente se ha comprado esa narrativa y ya no la cuestiona tanto como debería. Yo, Mai, lo que tú dices me parece demasiado importante. Es que estamos en un momento de desinformación, pero yo no creo que no hayamos estado en un momento de desinformación. O sea, hoy en día culpamos a las redes, por ejemplo, porque así como tenemos más fácil la información, tenemos más fácil la desinformación. Pero siento que ha sido algo que siempre ha estado en el campo social y llevándole la pelea a la información y la desinformación, porque tal vez, y esto lo veo desde un análisis menos profundo, sino como más, tal vez materialista, y es como a la sociedad le interesa lo fácil, lo rápido, lo menos difícil de comprender, o sea, lo que tú me digas con palabras más sencillas. Y a eso más bien, a lo que yo le reconozco es que hoy en día, tanto medios o como artículos académicos o como la misma academia se ha dado como que el trabajo de llegar a la gente a través justamente de palabras más sencillas, de ver a la academia con palabras más sencillas para que se entienda mejor y pueda ser y que simpatice más con la sociedad y que simpatice más con la sociedad en general, o sea, con el mayor número de población general. Pero una vez más, eso no significa que deje de haber desinformación y que gracias a las redes esta desinformación se multiplique por 10 o por 100 si quieres. Sí, claro que yo siento que hoy en día la desinformación puede ser como por 100, pero eso no significa que no había antes. Tú decías algo que me parece importante y es, ¿podemos hacer democracia? ¿Podemos hacer política con desinformación? Yo creo que no. Yo creo que no hay una democracia, o sea, que podemos decir que tenemos democracia, sí, y podemos venderles storytelling a la gente, totalmente de acuerdo, pero no es democrático. No es democrático cuando tú utilizas las fake news y la desinformación para justamente causar polarización, para controlar a las masas, para mejorar tu narrativa y tu posición, ya sea de gobierno o de cualquiera o de líder político que estés teniendo. Entonces, respondiendo a su pregunta, May, yo creo que no se puede. Yo uniéndome a lo que dice Nikki, yo considero que también la cosa es que las personas como tal generalmente no les interesa saber qué tanto les beneficia o qué tanto les afecta la política, porque se piensa que únicamente las personas que están dentro de eso deben saber. Y eso es una narrativa que no es nueva, sino que ha estado desde siempre, que la política es mala, que los políticos roban y demás, pero las personas como tal no se han interesado en saber cómo me beneficiaría a mí si me involucro, cómo hago para, no sé, incluso solamente liderar en un contexto escolar, en un contexto vecinal y entender que en realidad alzar la voz e informarse sí va a ayudar. Y esto no solamente lo vemos en la vida real, incluso que a nosotros nos encanta hablar de distopías. En Rebelión de la Granja se habla claramente, o sea, la ignorancia que no es mala, pero sí es peligrosa, porque la gente te puede manipular, te puede utilizar y te puede dejar incluso sin nada porque simplemente confías en que esa persona te va a salvar o te va a solucionar la vida y luego te vas a dar cuenta que no y luego lo quieres arreglar, pero ya es tarde, pero ya estás casi casi que vendido, se podría decir. Es algo que sí es preocupante. Por ejemplo, vemos ahora que los jóvenes se interesan en la política, pero también ahí hay que ver si los jóvenes se interesan en política para hacer un cambio o simplemente por poder. Porque, por ejemplo, vemos lo que está pasando ahora en la asamblea en Ecuador, que hubo un asambleísta súper jovencito que obviamente ganó por el tema del arrastre que tiene el presidente, no porque la gente quisiera votar por él o porque supiera que va a ofrecer, y vemos sus conductas y diferentes cosas que dejan mucho que desear.
obviamente queremos que los jóvenes se interesen en política, pero no solamente para que ocupen un puesto, sino que hagan las cosas como se debe. Ujú. A ver, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, esta noticia del asambleísta en Ecuador fue bastante sonada. De hecho, la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Ecuador dio unas declaraciones abiertamente condenando los hechos. No sé qué más hizo porque yo solo vi como justamente esa declaración y el contexto de la declaración, pero eso es un llamado también de atención a recordarles realmente a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están ejerciendo cargos públicos, como pasa con muchos asambleístas en este momento en Ecuador, que tienen una responsabilidad que además decidieron asumir. O sea, entiendan una cosa, puedes ser joven en política, pero tus responsabilidades no son ya tan de jóvenes, ¿ok? O sea, estás representando no solo a un municipio o a un estado o a un departamento, estás representando a un país entero. Y lo que hagas también va a poder sonar quizá fuera del país. Entonces, eso es un llamado de atención a los jóvenes. Me encantaría como que ilustremos un poquito a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo sobre cómo han mutado las fake news a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano los rumores eran usados como herramienta para debilitar enemigos políticos. En la iglesia medieval, por ejemplo, se monopolizaba el acceso a los textos sagrados, determinando lo que era una verdad divina. En las guerras mundiales, por ejemplo, a través de la propaganda estatal y la creación de enemigos públicos, la manipulación emocional de las masas. Y hay un ejemplo clarísimo que es la Operación Infection por la KGB en 1983, que fue una campaña que afirmaba que el virus del VIH fue creado en laboratorios estadounidenses. Y esto tuvo eco en África, tuvo eco en la India y por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante que entiendas que las fake news no son simples anomalías de la sociedad, realmente son dispositivos de construcción del sentido común y están diseñadas para crear certezas útiles al poder, porque las fake news le rinden pleitesías al poder. No es que quieren tener solo ciegas a la gente, responden también a un instrumento y responden a una élite. ¿Cuál es esta élite? Bueno, pues la que está en el poder, ya sea político, corporativo, etcétera, ¿no? Su lógica realmente no es la verdad, sino la utilidad de la narrativa que se están comprando. Y a propósito de eso, hay un componente muy importante de las fake news que es la emoción sobre la razón. Y nos podríamos preguntar por qué compartimos lo que compartimos. La mayoría de las fake news no son creídas por ignorancia, sino porque satisfacen necesidades emocionales. Nos enojan, nos indignan, nos dan la sensación de pertenecer a un bando correcto también. Hay algo que se llama disonancia cognitiva, que es eso que nos empuja a rechazar lo que contradice nuestras creencias. Y está el sesgo de confirmación, que hace que aceptemos todo lo que nos refuerza. Entonces, por eso tenemos quizás a mucha gente que, sobre todo en la época del algoritmo, en la que estamos buscando constantemente contenido que refuerce y valide lo que nosotros pensamos. Y cuando encontramos una publicación, por ejemplo, que dice algo en contra de lo que nosotros pensamos, ahí estamos nosotros dándole todo el hate del mundo en modo hater, top otro level para decir esto no me gusta. Recordemos que el algoritmo al fin y al cabo convierte todo eso en una burbuja digital y creemos que el mundo es como nuestra pantalla nos las muestra, pero recordemos también que las fake news son parte justamente de una burbuja, de un mini universo, no lo es todo. Algo también importante que creo que hay que resaltar es que las fake news funcionan porque responden a una lógica afectiva. Entender que las fake news no es algo racional, sino de nuevo es algo emocional y estamos en un mundo hiperconectado, pero emocionalmente fragmentado y polarizado. La desinformación creo que funciona como una droga emocional que mantiene viva la polarización, sobre todo la polarización digital. Y digo la polarización digital porque cuando tú estás en la calle, o sea, en el mundo real, tú no sueles tener un debate con la persona que de repente escuchaste un comentario, ese comentario no te gustó porque no valida lo que tú piensas, tú no te vas a poner a discutir con ella. Tú puede ser que no te guste, te hace clic, te hace un cortocircuito, pero sigues adelante. Entonces, Ujú. toda esta desinformación, toda esa polarización y todo ese hartazgo emocional que te genera escuchar un comentario que no te gusta, simplemente lo mantienes en las redes sociales y ahí sí juegan un factor determinante. Con respecto a eso, chicas, yo quería preguntarles qué tipo de publicaciones ustedes creen que funcionan más como una fake news. Yo quiero dar el ejemplo del meme, que justamente yo creo, y esta es una concepción enteramente mía, ustedes pueden decirme sí, no, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que el humor desactiva demasiado el pensamiento crítico. Lo desactiva mucho porque para mí le resta seriedad a temas tan vitales y tan importantes como por ejemplo el del narcotráfico, las políticas públicas, etcétera, ¿no? Y de hecho,
es un recurso bastante utilizado. Durante la campaña de Biden, antes de que obviamente renunciara, estaban buscando a un especialista en memes. Solo para la campaña, porque claramente le querían llegar a la población más joven, le querían llegar a la generación Z. Y de hecho en Europa, por ejemplo, la extrema derecha global es el quien más ha entendido cómo se utiliza el recurso del meme para llegar a generar como emociones. Y con eso quiero decir es que la derecha está generando y está viralizando emociones. Por eso digo que el recurso del meme es lo peor que puede pasar en este momento y yo creo que la mayoría de la gente no lo está viendo venir porque, claro, te quieres reír, tú dices, ay, pero es que esto, relájate, Mayra. Capaz yo me lo tomo demasiado personal, yo me lo tomo todo muy seriamente, pero sí creo que la polarización es tan grande que no nos podemos dar el lujo de tomarnos todo tan a la ligera. Lo que tú dices del meme, yo creo que los partidos y los gobiernos, y más bien como que los líderes políticos o quienes están buscando el poder, no solo lo usan, no usan los memes como para beneficio suyo en cuanto a plantearse en las risas, plantearse en los teléfonos de los jóvenes o de las personas que quieren como que entender, como decía yo al principio de este podcast, entender qué está pasando, pero a través de un lenguaje más coloquial, de un lenguaje más popular, porque así ellos se sienten que se están acercando. Entonces, claro, es una estrategia en campaña o es una estrategia para acumular poder o para llegar al poder, utilizar los memes en su favor, pero también utilizar los memes que desprestigian a los demás. Y que ahí se relaciona con esta parte en la que tú decías, la desinformación. La desinformación es uno de los elementos muy claves para que las fake news sigan teniendo el poder que tienen hoy en día y que se sigan estableciendo en la sociedad de la manera en la que se establecen, al menos es lo que creo yo. Porque al generar desinformación, es decir, que tú me estás lanzando una información a medias, una información que tal vez no es real, pero que se clava muy rápido en los comentarios de la gente y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta hacerlo como de alguna manera una verdad. O sea, lo repiten tanto que se vuelve una verdad para esas personas quienes creen en eso. Obviamente no para todo el mundo, porque una vez más, las fake news y la desinformación lo único que generan es polarización, porque como lo dijo Mai, trabajan a través de las emociones en la sociedad. Entonces, obviamente va a ser la verdad para ti, pero no va a ser la verdad para el otro que piensa completamente lo opuesto a ti. Entonces yo creo que la estrategia y los recursos de memes es justamente una de las cosas que también se puede utilizar a favor en contra de una campaña y que lo utilizan mucho, como tú dices, hoy en día. Y a propósito de de otra cosa que ustedes también hablaron y que yo creo que se ha generado esa información a través de eso, es que lo que pasó con este asambleísta, yo les voy a dar mi opinión. Yo no creo que es tan grave como lo plantearon todos los medios. Todos y cada uno de los medios. Y cuando lo plantearon de esa gravedad, la gente lo empezó a compartir y lo empezó a ver con esa gravedad. Pero yo puedo, como les digo, yo voy a hablar desde mi opinión y yo creo que hay diferentes maneras de aprender y de consumir conocimiento. Y muchas personas tal vez sentarse a escuchar y solo escuchar y escuchar y escuchar. O sea, no son tan listening a las cosas, sino son como un poco más kinestésicas. Entonces, cuando recién pasó esa noticia, yo decía, no sé hasta qué punto el tipo no sepa por estar dibujando. No sé hasta qué punto el hacer rayas, pero mientras escucha, le está generando esta parte visual para que él pueda como que procesar ese conocimiento de lo que pasaba. Ahora, que después de esto descubrieron otras cosas, como el tema de las, de los familiares que trabajan en la asamblea, ok, completamente de acuerdo, eso sí estoy completamente en contra. Pero aquí a lo que yo hago el llamado de atención es que todos empezamos a repetir ese discurso de está mal, ¿cómo va a llegar a la asamblea a hacer eso? O sea, una persona que dibuja no entiende, una persona que dibuja no es inteligente, una persona que dibuja no puede estar en un cargo. Y a mí me parecía que era muy injusto para las diferentes maneras de aprender en el mundo y que eso fue causa de la desinformación, o más bien de la desinformación porque fue una verdad a medias. Tal vez tú no aprendes así y por eso, y estamos acostumbrados a que se deba aprender y que, por ejemplo, los cargos tienen que funcionar de tal y tal manera, que no nos abrimos a la diversidad
del entendimiento o a la diversidad de la funcionalidad dentro del cargo. Creo yo, esa es mi opinión. Estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. Una cosa que se me viene a mí a la mente, que yo lo tenía presente, pero dije que también puede ser un chivito expiatorio, porque aquí cuando hablamos, sobre todo en redes sociales y cuando todo el mundo está pendiente de quién se equivoca y quién no, y teniendo en cuenta tantas cosas que ha hecho últimamente la Asamblea, porque hemos tenido unas maravillosas leyes, diciéndolo de manera sarcástica, tal vez quisieron un chivito expiatorio para desviar que las cosas que están haciendo no están tan preparadas o están tan correctas como deberían. Y siempre, o bueno, yo pienso que siempre que pasa algo así, que se hace un escándalo de algo tan chiquito, bueno, sí salieron otras cosas del tema del nepotismo y todo eso, pero son cosas que de cierta manera que no está bien, ya estaban presentes, pero nadie les puso atención, ¿no? Y puede ser que esté ocurriendo otra cosa y lo estamos dejando de lado. Y ahora bien, con lo que decían de los memes, a mí me parece que, bueno, siguiendo también que las personas buscan mucho entretenimiento. Y una de las maneras que se opta para que la gente se interese en saber quiénes son los candidatos y en quién votar es buscar la manera en cómo los podemos entretener y que recuerden lo que están haciendo. Por ejemplo, lo que pasa aquí en Ecuador y lo que pasa en México, que es lo que se me viene a mente, porque creo que son los países que más eh, veo noticias, es que, por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando son los debates, las personas muchas veces están más pendientes de los memes que vayan a poner en X las personas que en el debate como tal. Y muchos de los candidatos que están, no es que los recordemos porque decimos son buenos candidatos, sino por las cosas que dicen que resultan chistosas, que no deberían ser chistosas, y la gente lo toma así. Ahora bien, con el tema de México, cuando estaban en elecciones para jueces y demás autoridades judiciales, lo que pasó es que se desvirtuó la importancia del puesto muchas veces, porque por el tema de querer ser virales, querían ser chistosos. Y el problema es que hay que ver el margen de qué nos ayuda para que la gente se divierta y qué hace que te vuelvas un chiste. Y creo que al querer utilizar estas estrategias se puede caer muy fácil a cualquiera de estos dos lados. Yo creo que justamente todo esto que dices, bueno, quiero solo aclarar que ambas tienen un punto importante sobre lo que está pasando. Lo que quería decir sobre justamente la acotación de Nikki me pareció interesante porque existe algo que se llama PNL y es justamente los procesos de aprendizaje son tan distintos. Hay personas visuales, kinestésicas y las auditivas. Lo que quería decir, aportando al comentario de Nikki, es que quizás el mundo no está preparado, sobre todo para las personas kinestésicas, ¿no? El mundo no está preparado para las personas que quieren Totalmente. aprender distinto y quizá darle esta perspectiva, me gustó muchísimo esta perspectiva fresca que le diste, porque aportaste como, esto es literal, aportar valor a algo que es como, vamos a darle la vuelta, vamos a buscar como más perspectivas para seguir como, eh, sí, como desgranando una noticia y ver los distintos puntos. Al final, sobre todo en política pasa que satanizamos a los políticos, sobre todo a los que son jóvenes, por ser jóvenes, pero creo que quizás no estamos viendo también todas las posturas. Y lo sumo a lo que dijo Nati, que quizás ese detalle, porque creo que es un detalle mucho más pequeño que lo del nepotismo en la asamblea, ¿verdad? O sea, creo que lo de la asamblea es como merece todo un tema de conversación, ¿no? Ahora sí vamos a debatir sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto, sobre lo que se dice y no se dice, lo que se cuenta y no se cuenta, y vamos a maquillarlo con una noticia que quizás no da tanto, o sea, no da tanto para debatir, pero sí es capaz de viralizarse, ¿no? Y a propósito de eso, la verdad no es rápida, la verdad no es viral y tampoco es emocional. La verdad requiere demasiado tiempo, demasiado contexto y pensamiento crítico y la gente no quiere pensar. Y por eso las plataformas los evitan y con plataformas digo, desde las redes sociales hasta los medios de comunicación. Todos editan, priorizan, silencian, sintetizan. Todos los medios de comunicación que consumimos tienen un sesgo
Es más, todas las personas tenemos un sesgo. Nikki, Nati, yo tenemos un sesgo, mi política tiene un sesgo, el país, el comercio, todos tenemos un sesgo. Y en base a eso creamos titulares que validen y refuercen nuestra visión del mundo y lo que nosotros le queremos dar a la gente, ¿no? Pero también creo que la gente, de nuevo, se está comprando demasiado eso, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Esto viene pasando desde hace décadas. La polarización no nació ayer ni nació hace 10 años. O sea, la polarización se venía incubando desde hace mucho tiempo. Y esas noticias falsas a veces son parte más de un encuadre, de un silencio o de una misión bien estratégica. Y a lo que quiero llegar con esto es que los fake news no son una mentira como tal, es una estructura narrativa que parece verdad. Está diseñada para eso, o sea, hay demasiada estrategia en la desinformación y por supuesto en una falsa noticia, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay demasiada sobreinformación, o sea, estamos saturados de información todo el tiempo. Y la verdad es una versión más entre muchas otras. Entonces, creo que también las fake news vienen como a quienes tenemos ese pensamiento quizás un poco más crítico o quienes tratamos como de pensar fuera de la caja, creo que vienen también a enseñarnos qué versión nos estamos comprando y cuáles nos queremos comprar, pero asumiendo que las fake news existen y van a seguir existiendo y cada vez son más potentes porque ahora le metemos IA, ahora un bot, por ejemplo, es parte de la narrativa, es un actor político más, por ejemplo, en una campaña electoral, ¿no? Y con esto, chicas, para ir cerrando, ¿qué les parece si le contamos a la gente qué hacemos nosotras o qué pueden hacer ellas y ellos para ser un poco más responsables como ciudadanas y como ciudadanos en una era digital, en una era donde las fake existen, las fake news van a existir, la desinformación existe, pero también la saturación de información. ¿Qué hacemos para ser un poco más conscientes y por lo menos para consumir con más responsabilidad, pero también para, si vamos a replicar contenidos, que sean justamente desde la responsabilidad y no como ser parte de este meollo del asunto que es un problema en sí mismo? ¿Ustedes qué hacen para combatir la desinformación? Mai, yo quiero topar eso que tú dijiste hace un segundo, que es la desinformación no es una cosa ahora, no es una cosa por las redes, que eso es otro mensaje popularizado que lo repite la sociedad muchas veces y que ya se lo creyó. La desinformación es una cosa que viene de toda la vida. O sea, es más, yo estaba leyendo a Hannah Arendt y ella justamente hablaba de cómo a Sócrates le juzgan y le condenan por compartir información y por darle información como lo daba con sus discípulos que lo llamaban, y, 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 y solamente porque la sociedad empezó a repetir el discurso de que él se creía superior. Entonces, esa es una razón para ser condenado, juzgado y metido preso. Pero a propósito de eso, también les quería contar que este fin de semana me vi una película en Netflix que topa el tema de la desinformación, pero que está muy buena y la super recomiendo. Se llama El tren de la felicidad, si no me equivoco, o El tren de los niños, algo así, de lo que sucedió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial cuando cae Mussolini. Llega sobre todo al sur de Italia una hambruna tenaz, obviamente por el contexto de guerra, contextos económicos, contextos políticos, y llega una hambruna muy grande al sur de Italia que el Partido Comunista, que estaba empezando a tomar fuerza en cambio ahora por la caída de Mussolini, hace un tipo de accionar político que es llevarse a los niños del sur hacia familias del norte para que sean cuidados y atendidos por un cierto tiempo, alimentarlos, o sea, sí, para que sean cuidados, atendidos, darles unas ciertas atenciones básicas para niños, que es educación, comida, salud, y ya después ellos podrían regresarse al sur, a sus familias, a sus hogares. Me hace sentido porque obviamente de alguna manera siento que así producían una mano de obra capital, ¿no? Entonces sí me hace sentido que un partido comunista o partido que quiera haya hecho algo así. Pero sobre todo cuando iban a mandar a los niños, obviamente en esas épocas en donde no hay más información que los correos y demás, y encima vienes de un contexto de guerra, que la información iba mucho más lenta después de lo sucedido. Una de las cosas que se plantea en la película es cómo la gente empieza con esa narrativa de no, los van a mandar a Rusia, los van a mandar a Rusia porque son partidos comunistas y los rusos les van a utilizar para temas
de ratas de laboratorio, o sea, sí, como que ese miedo. Y luego el otro, si no era eso, era el otro tema que no se van a ir a Alemania y los van a meter en las cámaras de humo, que no sé qué, y entonces la sociedad se empieza a tensionar. Y justamente hay una escena clave en donde ya los niños se van a subir a este tren para irse al norte y una señora llega con la foto de Mussolini y todo a decir de estos comentarios como, no, es que si se van allá, los van a meter en la cámara de humo, y toda la gente se empieza a asustar, los niños salen corriendo en busca de sus papás nuevamente y no sé qué, y luego viene la otra persona y dice, del Partido Comunista y les dice, se va a hacer esto, esto y lo otro, como que tengan que confiar, y entonces ves a una sociedad polarizada por la desinformación, porque por un lado estaba esta idea de que los iban a mandar a tales lugares y que iban a hacer esto con los niños, pero por el otro lado estaba esta otra idea y ellos no sabían a quién creer ni qué hacer. Entonces, esto no es algo que pasa ahora con las redes sociales, esto es algo que viene pasando y que ha pasado como trato de poner aquí en contexto de toda la vida. La desinformación es parte de asumir el poder. Creo que aquí en Mis Política lo hemos dicho mucho, al menos cuando yo he creado posts de análisis para Mis Política, obviamente sí lo hago con un sesgo y yo creo que se pueden dar cuenta, o sea, para mí mi interés es mostrar tal vez la posición de las mujeres en diferentes entornos, en unos de poder, en otros en donde no están, en donde más bien están siendo vulnerados sus derechos y diferentes cosas. Pero cuando uno trata de hacer estos tipos de análisis, busca diferentes ramas de información para tratar de dar un análisis un poco más objetivo. Una vez más, viene con sesgo, sí, lo entiendo, pero tratamos de dar este análisis objetivo. Entonces, ¿qué hago yo? Que es la pregunta que decía Mai, y es que me gusta revisar información de lo que a mí me interesaría consumir, de lo que prácticamente está alimentando mi cerebro y le está aplaudiendo esa información, pero también información que me desacomoda. Y por eso yo siempre les digo, si alguien piensa diferente a nosotros, venga por favor acá, porque quiero entender por qué pensarías diferente a nosotros. Porque ahí es donde yo creo que se genera el análisis, ahí es donde yo creo que se genera, por supuesto, la parte analítica del cerebro. Y esto separándolo de que para ser analítico, y tomo el tema del asambleísta, tengas que ser solo una persona que, no sé, lee 500,000 libros. Puedes, creo yo, generar análisis de diferentes maneras porque hay diferentes maneras de aprender y de estudiar, pero creo que esa es la forma, al menos que yo tengo para mantenerme en este equilibrio o en este interés de equilibrio, de sostener un equilibrio para cuando que vengamos acá poder compartir información como mucho más centralizada. Me Una, ¿sí? llamó ¿Qué opinas? mucho la atención la película que recomienda Nikki, porque me hace acuerdo a el libro Las 900 mujeres de Auschwitz, porque también lo que dice, o sea, siempre ha habido desinformación, porque yo pienso que la desinformación en política de cierta forma forma parte de su comunicación estratégica, porque obviamente dicen lo que les conviene, y más antes, cuando no existían todos estos mecanismos tecnológicos para que la gente verifique si esto es verdad o no. Porque en este caso, vuelta fue que se llevaron a mujeres eslovacas y polacas eh, para trabajar. Tenían un rango de entre 15 a 19 años para trabajar y ayudar a sus familias. Las chicas obviamente eran judías y terminaron siendo llevadas al primer bloque de Auschwitz. E incluso fueron algunas de las sobrevivientes de que se habla frecuentemente. Yo considero que lo que podríamos hacer es buscar las fuentes. Por ejemplo, cuando yo veo algo que a mí me incomoda mucho, trato de buscar de dónde salió esto para ver si es de verdad que pasó eso o no. Y también es importante que en caso de que tú compartas o digas algo que no es verdad, reconozcas que te equivocaste. Porque también creo que algo que afecta mucho es que las personas no sabemos reconocer nuestros errores. Y para no quedar mal o para que no tengamos heridas en nuestro ego, más que nada, no lo reconocemos y queremos enfrentar a la pared. Porque a veces no hay de otra, o sea, simplemente es decir, bueno, perdón, me equivoqué, o simplemente no estoy de acuerdo contigo y no querer que todas las personas piensen como nosotros, porque también tenemos que salir de un poco de nuestra burbuja, porque claro, o sea, puede ser que yo vea las cosas de diferente manera,
Mai la vea de diferente, Nikki la vea diferente y hay otras personas que no estén de acuerdo con ninguna de nuestras tres opiniones, que al fin y al cabo está bien siempre y cuando no perjudique a otra persona, ¿no? Así que yo pienso eso, o sea, buscar la información y aprender, como dice Nike, de diferentes formas, pero también reconocer si nos equivocamos y también tener en cuenta mucho lo de la IA, porque como van desarrollándose más cuestiones, muchas veces termina siendo engañosa, incluso si nosotros utilizamos IA para ayuda, porque yo considero que es una herramienta muy buena, no solo quedarnos en eso, sino que con lo que te dé, tú verificas si esto es verdad, porque te puede arrojar cosas raras o inventadas y eso te puede afectar al fin y al cabo. Yo agrego dos cositas a las que dijeron ustedes y lo primero es que sean más escépticos. No todo lo que se dice desde tu bando es verdad. No todo lo que dice tu líder favorito es verdad. No todo lo que dice tu medio de comunicación favorito necesariamente es la verdad o sobre todo es la verdad absoluta. Puede ser que haya verdad ahí, pero tienes que escuchar las otras versiones y estoy segura que si lo haces con mente abierta vas a encontrar algo que te haga clic y tú digas, ok, no pensé en esto, capaz también este otro bando tenga algo de razón. No hay ni héroes ni villanos, ¿no? El mundo no es blanco y negro, hay matices. Y a propósito de eso, piensa antes de publicar. Tu red no es inocente y tus palabras tienen impacto político e impacto social. Sobre todo, piensa que solo tienes 50 seguidores. Bueno, son 50 seguidores en los que tú no sabes qué tanto influyes. Y todo lo que digas puede ser ley para una persona, puede ser inspiración para una persona. Entonces, cuando compartimos contenidos de la responsabilidad, entendemos que tenemos una cuota de justamente de responsabilidad y de ciudadanía y de cultura política con lo que nosotros estamos opinando. Las personas te leen, las personas te escuchan, las personas te sienten y no sabes si van a replicar justamente eso. Entonces, si tú eres una persona que está todos los días lanzando hate en redes sociales porque, no sé, estás en contra de Israel, por ejemplo, ok, es aceptable, pero recuerda que siempre hay alguien que te está leyendo y que probablemente se está comprando ahora tu narrativa. Y creo que a propósito de la fake news y de la desinformación, esto funciona como el teléfono dañado, el teléfono malogrado, descompuesto, que entonces es como, tú leíste un titular que era de ese tamañito, luego alargaste un poquito esto, lo dijo otra persona y se hizo, y se hace una bola de nieve enorme de palabras que probablemente el primer titular que leíste no era nada de lo que tenía que ver con el último. Por favor, no sean tan emocionales. O sea, yo creo que yo creo que la gente, es más, siempre lo hemos dicho, los posts que se viralizan y que se hacen más grandes son los que tienen más odio. Es más, creo que lo hemos visto en mis políticas, o sea, Sí, y yo tenemos nunca un había, episodio de eso en específico. yo creo que nunca, y hace poquito se nos viralizó un post, tuvo más de 5 millones de views y ha sido el post en el que más odio nos han lanzado. Y yo dije, la humanidad odia mis políticas. Pero luego recordé que no, es que justamente los que lanzan hate son los que hacen más ruido. Porque entonces donde lanzamos una publicación contraria, donde tú podrías decir, la gente que está de acuerdo con este post, esa gente que nos lanzó odio en el primero, les lanzamos una publicación dedicada a ellos, nadie habló. Nadie. O sea, nadie validó ese post. Es como, ok, este post está cool, valida lo que yo pienso, perfecto, like. Pero no hay comentario, no hay Y validación perdóname de que ello. te corte ahí, Mai, eso es algo que, por ejemplo, o sea, cualquier persona quisiera eso. Y eso es lo que alimenta también a las personas que viven de las redes. O sea, por ejemplo, si tú te pones a pensar a Miss Política, le interesaría muchísimo que sus contenidos se viralicen. Y entonces, estratégicamente pensando como Miss Política, nosotros vamos a decir, entonces lo que se viraliza es odio, se viraliza hate, se viraliza sentimiento. Nosotros podríamos trabajar con esa información para que genere eso. Pero la responsabilidad que tú tienes por, como le decía May, así tú tengas 50 personas que te sigan o así tengas 3 personas que te sigan, la responsabilidad que tú tienes al compartir esta información, al compartir contenido, no debe ser basado en cuántas views vamos a tener y en cuánta interacción vamos a tener por parte de ustedes, sino en que realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para democratizar la información, para que lo que ustedes traten, para que la información que ustedes están teniendo, sobre todo desde nuestra cuenta, sea información realmente valiosa, porque una vez más, estratégicamente hablando, nosotros ya podríamos hacer eso y
prácticamente vivir de lo que Miss Política diera por los posts que generan ese tipo de sensación emocional dentro de sus seguidores, y no es la idea, sino justamente buscar responsabilidad. Solo eso quería tomar en cuenta. Otra cosa más. Y con lo que dice Nikki, también es importante, no solo la fake news, sino que no sean falsos en redes sociales. No finjan ser personas que no son, no plagien contenido de otras personas. Por favor, si van a inspirarse en los contenidos de Miss Política, digan, o sea, una publicación de una cuenta llamada Miss Política, pues nos inspiró, pero no hagan lo que hicieron ayer. Y yo, mire, ahora, a partir de ahora vamos a tener es política de frontalidad. Cada vez que vean un contenido nuestro, o sea, un profesor universitario en Costa Rica plagió nuestro contenido y lo publicó en una columna. Él es el columnista del diario y lo publicó como él. Y de hecho, yo fui quien le contestó muy frontal y le dije, no sé cómo te puedes llamar, profesor universitario, y plagiar una publicación de Instagram, no sé, qué barato, ¿no? Y él me contestó y lo que dijo es, admitió que se inspiró en nuestras publicaciones, pero que claro, es contenido accesible porque está en redes sociales, entonces no sintió que tenía que darnos el crédito. Nunca nos dio el crédito, no bajaron el... Sí, o sea, es como, de nuevo, inspírense y también nos No hemos dado cuenta sé qué tan profesor puede ser si no sabe citar. Claro, porque, o sea, todo, por más que sean redes sociales, aquí tenemos derechos de autor. Hay que por cierto, claro, hay que agradecer que fue su exnovia la que nos avisó. Gracias, exnovia. Interesante. Eso se llama sororidad, chicas. Eso. No, y lo dijo así, literal. O sea, ella fue muy, o sea, me lo dijo de una forma que me pareció como, esto es sororidad, literal, ¿no? Y me pareció lindo porque además es como sabes, es mi exnovio, pero no me parece correcto lo que hace porque además me gusta su contenido y yo lo consumo. Entonces, me parece muy, muy lindo. Gracias. No, pero sí, igual para dar dato general, para que lo tengan en cuenta, igual sí, las personas que nos escuchan están haciendo algo en redes sociales y por eso piensan, o sea, obviamente las personas piensan que porque es contenido accesible ya es mío. No, si tú haces algo y es algo notorio, que tiene tu imagen, que tiene tu firma, las personas tienen que darte reconocimiento y tienen que citarte, porque dependiendo para qué lo usen, tú puedes incluso accionar legalmente, porque digamos, por más que yo use o nosotros generemos contenidos de redes sociales y tú lo vas a usar para un trabajo de investigación o para algo de académico que tengas que hacer, tienes que citarlo, porque en caso de que se verifique que ese contenido no es tuyo, se puede accionar y vas a tener problemas y las personas pueden tener problemas innecesariamente y no cuesta nada citar. Y que sepas que en Miss Política tenemos una abogada aquí, pues estamos bien asesoradas. No estoy metiéndole miedo a nadie, solo estoy diciendo la verdad. No, pero son datos. Gracias por ese súper dato, Nati. Para ir cerrando, chicas, ¿con qué reflexiones nos vamos? ¿Qué quieren compartirle ya para cerrar el capítulo de hoy? Yo quiero empezar. Quiero empezar con el agradecimiento a quienes realmente se inspiran. O sea, más allá de lo que hizo este profesor, lo que decíamos, hay maneras de compartir la información. Y si nosotros estamos dando esta cuota de responsabilidad para dar información, como les decía, desde lo más analítica posible, desde lo más central posible y desde lo menos sesgada posible, sería chévere también esa parte de ese reconocimiento, porque una vez más nosotros no estamos aquí como para que ustedes nos llenen de views y atacando de esa manera estratégica cómo podríamos hacer que la cuenta de Miss Política crezca mucho más rápido. Pero se agradece a quienes, como la exnovia de este profesor, dicen, o sea, su cuenta me inspira. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero cerrar este episodio agradeciendo a toda la gente que se inspira con Miss Política, que se inspira, que nos ha pedido que volvamos. Quiero cerrar con eso. Quiero cerrar también con la idea de que tratemos de buscar diferentes tipos de información, incluso información que nos desacomode, para al menos tratar de dar un análisis un poco más crítico. Y así darle la batalla a las fake news, que yo sé que no se va a acabar, pero que es una batalla que igual la podemos ir. Así es. ¿Tú, Nati? Bueno, yo puedo decir, aprovechando que Nikki agradecí y aprovechando que estamos en una nueva temporada, gracias por estar aquí.
Sí, incluso esta idea del podcast surgió desde mucho antes, pero nosotros éramos recelosas y decíamos, de verdad habrá gente que sí quiere escuchar lo que tenemos que decir y por lo visto sí, más bien muchas gracias. Nosotros tratamos de estar a la altura de y también muchas gracias a ustedes dos, que quién diría que una amistad virtual llegue a ser algo muy grande y yo todos los días aprendo de ustedes y les agradezco por Ay, estar Nati, ahí. no nos vas a hacer llorar. Rayos. Gracias. Esas emociones sí me gustan, ¿ok? Esas sí las pueden irradiar, gente. Bien, Esto yo, se replica. Emociones positivas. exacto. Yo no quiero que cerremos este episodio, no quiero que sientan que les estamos dejando paranoicos con este episodio, más bien quiero que se incomoden, porque solo desde la incomodidad pues nace la conciencia y hoy más que nunca es necesario entender que la lucha política no está en las urnas, ni en las calles, ni en los grandes medios de comunicación, está en lo que tú decides creer y en lo que elegimos compartir y en lo que elegimos callar. Y en un mundo donde la mentira pues se viste de meme, la verdad necesita más datos, pero también necesita una dosis de coraje. Creo que estos espacios que creamos en mis políticas son parte de esa dosis de coraje que además nace también desde el hartazgo, nace desde la incomodidad de Nati, de Nikki y mía, por ejemplo, para hacer este podcast, porque tocamos temas que a veces nos tocan mucho la fibra, pero justamente nos incomodamos y tenemos esa conciencia y además asumimos esa cuota de responsabilidad. A propósito de lo que decía Nati, es una responsabilidad enorme y cada vez se siente más porque cada vez la comunidad es más grande. Además es un honor todos los mensajes que envían, la gente que se inspira con nosotros, pero es una responsabilidad bastante grande que estamos decidiendo asumir y lo estamos haciendo de todo corazón. Pero recuerda que mis políticas no se trata solo de hablar bonito sobre justicia, es tener justamente promover la valentía de pensar por nosotros mismos, incluso cuando eso signifique que a veces nos quedemos solas en nuestro pensamiento y que a veces pensemos que de verdad solo un pequeño grupo de gente piensa como nosotras, pero sabemos que son muchas más personas. Y recuerda que estamos librando una guerra silenciosa. Cada mente libre es un acto de resistencia y por eso, para cerrar, digo que tú que estás del otro lado, tú que nos estás viendo, también puedes ser parte de esto con nosotras, porque es justamente esa resistencia, ese pensamiento y esa conciencia, ese poder lo que eleva el mundo. Así que mi invitación para cerrar el episodio es que elevemos el mundo juntos. Y no se olviden que el siguiente podcast ya vamos, en esta parte del segmento vamos a contestar sus preguntas. Así que eso también se aceptan recomendaciones, sugerencias y comentarios. Sí, ideas de temas que quieran que hablemos, igual eso los vamos a tener también en las interacciones de los lunes, que ustedes van a poder seguir eligiendo el podcast y por supuesto las preguntas. Chicas, las quiero. Ahora me siento muy lejos de ustedes. Literal, Estamos. literal y simbólicamente. Muy simbólicamente, quiero decir. Nada, hagan el mundo genial otra vez y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, nos leemos. Nada, sigan consumiendo los contenidos de mis políticas y compártanlos con responsabilidad. Gracias. Bye. Bye.